Buenas noches, Manuel. Bueno, muy contenta de estar acá y claro, Héctor ha tocado un pedazo de la historia, como siempre, es un análisis, ¿no? Eh, Está muy bueno, a mi gusto está muy bueno, es cierto, ¿no? No había Españas, ¿no? Pero cuando yo era niña en el colegio, y como yo, que ya somos mayorcitos, no estudiábamos español, estudiábamos castellano. Precisamente todavía había esa idea de castellano. Después desapareció y se habló de español. Bueno, efectivamente todo lo que usted ha dicho es correcto, ¿no? Desde mi punto de vista, por cierto. Y yo voy a tratar otra parte de la historia, ¿no? Porque son partes, y además por el poco tiempo, solo pedazos, ¿no? Vamos a tratar el holocausto, ¿no? El holocausto andino. No voy a ceñirme exactamente el libro, pero sí voy a tomar partes del libro, ¿no? De lo que voy a poner ahora, parte de lo puesto en el libro. Efectivamente, hubo un holocausto andino, 1492, que fue encuentro, descubrimiento, conquista. No, yo creo que fue genocidio. Comenzamos el genocidio, ¿por qué? Porque se trata, si estudiamos el término, la acepción de genocidio, es cuando se ataca la cultura y al ser humano, al hombre, ¿no? O sea, su cultura y su obra. Entonces, eso fue lo que estos señores intentan hacer, ¿no? Y tratan de hacer, ¿no? Es decir, acabar con nosotros a todas, como fuera y de lugar. No necesitamos más. En cuanto a la llegada de Colón, que es a través de la capitulación, efectivamente, que se realiza entre los reyes, Isabel y Fernando, con Cristóbal Colón, y se realiza en un pueblito que se llama Santa Fe, ahí a las afueras de Granada, ¿no? Entonces, en cuanto a esta capitulación, hay muchas discrepancias y hay varias opiniones. Para unos, Colón había llegado antes acá, y sí sabía, por eso dicen estos unos, desde los que plantean esta teoría, que por eso este es el único caso en que los reyes asumen el costo, porque en las otras capitulaciones, ¿no? Los reyes no van a asumir costos, la gente tiene que buscar su dinero. En cambio acá efectivamente es a través de lo que hoy día sería la banca judía, ¿no? Que los reyes católicos pero consiguen el dinero, pero ellos le financian a Colón. Entonces ahí hay otros que dicen que no, ¿no? Que Colón nunca ha venido y bueno, tienen otra historia. Todavía la historia está por descubrirse, está por verse. Lo cierto es que Colón viene acá con un espíritu depredador. Él no viene acá con un espíritu de contemplación o de ver qué hay o de ver qué saca, ¿no? Él viene aquí a conseguir recursos, conseguir materias, en buenas cuentas conseguir dinero, hacerse rico y pasarle una cantidad de dinero a España, ¿no? Que era en ese entonces Castilla, ¿no? Claro, el reino de Castilla. Entonces, ese es el espíritu. En cambio, el espíritu nuestro no es ese. El espíritu que existe, nuestro, digo yo, todo este continente, ¿no? El espíritu nuestro es distinto. Nosotros tenemos un espíritu donde el oro no era la riqueza, ni la plata, eran adornos, ¿no? La riqueza, ¿cuál era? En el Tahuantinsuyo, que es mucho más adelante, ¿no? Es el conocimiento. Entonces, no se entiende, son dos civilizaciones tan diferentes, con formas de pensar tan distintas, ¿no? Que no es posible que estas dos converjan, ¿no? Y Colón aprovecha, un belicista, aprovecha precisamente la forma de pensar la comunión andina para destruirnos, ¿no? Y para destruirnos con el objeto de poder sacar dinero, ¿no? En ese entonces tendrán las perlas preciosas, también no solo el oro, sino todo lo que es perlas y joyas, ¿no? Gemas preciosas, ¿no? Entonces, este es Colón. Pero vamos a dar un salto histórico, ¿no? Ya sabemos que vienen con esa actitud. Bien, vamos a dar un salto histórico a Pizarro, ¿no? Pizarro también viene por otra capitulación. En este caso es la capitulación de Toledo. Esa capitulación son los contratos, que venden ser contratos ahora, ¿no? Donde también se ajustan muchas cosas. Y Pizarro ya tiene una idea de lo que es todo esto y viene precisamente a eso, ¿no? A conquistar, a expoliar las riquezas, expoliar al mismo pueblo y continuar ese genocidio, ¿no? Para continuar ese genocidio, él necesita un trabajo sobre las estructuras mentales, ¿no? Entonces, ese trabajo sí lo hace. Yo creo que a través de los curas y de la iglesia, apoyados por la Inquisición, ¿no? Y por los destripadores de idolatrías más adelante, ellos hacen un trabajo terrible
sobre las estructuras mentales de la gente, ¿no? Y van a tratar de disminuir al ser humano de este continente, por decirlo de una manera. Por ejemplo, está la famosa polémica que se trabaja en Alcalá de Henares, ¿no? El pueblo este que en España, ¿no? Donde Giles Sepúlveda plantea que no somos humanos, sino humanoides, homúnculos, dice él, ¿no? Y Bartolomé de las Casas plantea que somos humanos, ¿no? Pero ¿por qué? La diferencia es que si se, la teoría de Giles Sepúlveda se condice con la institución que ellos tienen llamado el perreo. El perreo, ¿qué cosa es? Una institución donde los perros, los mastines de la conquista, comen carne humana. Vamos a decirlo fríamente, carne de indio que yo llamaba, ¿no? Entonces comen carne de indio, porque lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos humanos, no tenemos alma, ¿no? Entonces nos comen. Esta institución es rebatida, siendo los dos dominicos, ¿ah? Es rebatida por Bartolomé de las Casas, que logra con el Papa una bula donde se nos declara humanos, no disminuidos, pero humanos, para que no nos coman. Sí, mira cómo nos van tratando desde lo más bajo. Y esto, bueno, se ha ganado con Bartolomé una parte de la batalla, pero muy chiquita. Pero el trabajo sobre las estructuras mentales sigue. Ellos para dominar saben conscientemente que el dominado tiene que aceptar su condición de dominado. Entonces, ¿cómo nos van a dominar? Tenemos que aceptarlo. Entonces, nuestras costumbres, nuestra sociedad, nuestra organización socioeconómica, ellos la consideran como una de las peores que puede haber. Es subcultura, nos dan esa calidad de subcultura y nos hacen creer. ¿Y a través de quiénes fundamentalmente? Fundamentalmente tenemos la iglesia, desde los púlpitos de las iglesias, ese es el medio de comunicación de la época, los púlpitos de las iglesias, los curas, ¿no? Nos dicen San Bacanuta y somos lo peor y tenemos que obedecer. El famoso virrey Álvarez de Toledo, ¿no? Toledo es el apellido aquí en el Perú, realmente desde lejos viene malo, ¿no? Entonces, Álvarez de Toledo, ¿qué hace? Da las famosas ordenanzas. Por supuesto que pasa a la historia, entre comillas, como el Solón peruano, ¿no? Ese es el título que tiene, ¿no? Pero ¿qué hace Álvarez de Toledo? Que aquí pasa como Toledo, pero era Álvarez de Toledo. ¿Qué pasa con él? Él en realidad su misión es desestructurar el Tahuantinsuyo, o sea, quitar las estructuras y darle unas nuevas estructuras. Para eso, es lo que vas a decir, entre las barbaridades que hace, nosotros estábamos organizados socialmente en panacas, que era la casta élite, y los ayllus, que era el pueblo. Y había una relación estrecha con la Minca, la Mita, ¿no? Y el Aini, o sea, una relación de reciprocidad entre la élite de Panaca, ¿no? Y el Ainu, que es el pueblo. ¿El qué hace? Destruir esta organización social. A todos los ayllus les da 2 años para que salgan obligatoriamente y los pone en una especie de guetos. Hoy día podríamos llamar guetos, ¿no? ¿Por qué son guetos? Porque los obliga a ir ahí, los tiene por familias efectivamente y no pueden salir. ¿Y quién está a cargo de todo eso? El cura, un cura, ¿no? Para eso el cura ya en la Universidad de San Marcos ya se ha hecho la cátedra de quechua. Pero ¿para qué? Según ellos, para poder evangelizar. Entonces los meten a estos guetos donde no puede ir gente que no sea del Ayllu. Solamente puede ir un comerciante de vez en cuando autorizado y siempre y cuando vive en la casa del cura. Mira cómo era la cerrazón, ¿no? Entonces sacan a la gente de su terruño, de su organización y lo llevan a esta especie de guetos, ¿no? Que van a pasar, van a ser el germen de las comunidades, posteriormente van a ser, posteriormente, ¿no? Pero en este momento están allí, ¿no? Entonces, esa es una forma de desestructurar la sociedad y la manera de organización que teníamos, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es la cultura, el arte, todo eso está proscrito. Llega un momento en que hay una proscripción tan grande que si te atrapan, eso es más adelante, por cierto, la sentencia de Tupac Amaru refleja todo eso. Se prohíbe el canto, la música, el baile, el vestido, se va prohibiendo todo, ¿no? Entonces, la gente se ve comprimida y organizan a la sociedad de otra manera. Los que están en la punta de la pirámide son los íberos, es decir, los que vienen de la península ibérica, los peninsulares. Ellos tienen todos los derechos habidos y por haber.
En el segundo escalón de esta pirámide están los criollos y mestizos, ¿no? Entonces, estos criollos y mestizos a la larga van a subir, se da lo que llaman los sociólogos la movilidad social. ¿Por qué? Porque en España se considera no, malo realmente, o las Españas, si quieren llamarlo, porque después se va a llamar las Españas, ¿no? Se considera cosa de gente baja el trabajar. No es bueno trabajar. Solo las capas inferiores son las que trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Que los íberos van a comenzar a tener menos dinero y menos prebendas. Y los que van a subir, porque son los que trabajan y tienen los negocios, son los criollos, que son los hijos de español nacidos en estas tierras, ¿no? Y los mestizos que ya son una mezcla con, posiblemente con la nobleza nativa, ¿no? No es con el pueblo nativo, ese tipo de gente. Entonces aquí hay una reestructuración. En la última etapa están quienes, están los esclavos, pero si bien es cierto, están en el último de los escalones y antes de ellos están lo que llamaban los indígenas, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque un esclavo cuesta. Un esclavo es símbolo de prestigio y cuesta dinero. Entonces, el que tiene esclavos, muchos esclavos, es signo de poder económico. Entonces, el esclavo está cuidado. El esclavo está cuidado. En cambio, lo que ellos llaman indios, ¿no? No está cuidado. ¿Por qué? Porque no importa. Ese indio es el que va a la mina. Ese indio es el que se muere en las mitas forzadas. Que el concepto de reciprocidad andina es mita. Toledo, este virrey, lo cambia, lo pone como sinónimo de trabajo obligatorio y forzado. Entonces, este señor, ¿no? Mire cómo nos va cambiando todo, ¿no? En todos los métodos, ¿no? Entonces, allí, ¿no? Tenemos una estructura social totalmente diferente, cambiada. Y van ellos punto por punto van atacando. Digamos, vamos a correr para acá. Ahora, el censo del INEI, ¿no? Hace el último censo. ¿Qué dice? ¿Qué cosa eres tú? Y dice, entonces cholo, cholo, soy mestizo, mestizo. ¿Qué cosa es un cholo? ¿Qué es un mestizo? Se le cuelga a Arguedas el asunto de todas las sangres. Pues no, Arguedas no dice en el sentido que todos somos iguales. Arguedas en sus libros, ¿no? Establece que hay categorías sociales y quiénes son los patrones son unas cosas, los ramonales son unas cosas, y la población trabajadora del campo es otra. Yo no sé de dónde ha salido de toda la sangre, ¿no? Esa interpretación de Arguedas. Pero aquí, ¿qué hacen ahora? Te dicen cholo mestizo. Y ya, bueno, sí, soy cholo, soy mestizo. Pero ese es perder tu sentido de identidad. Y esto viene de la conquista. ¿Por qué? Cuando estos señores vienen de la invasión, del genocidio, desde ahí viene, porque estos señores, una de las formas de dominación que ellos tienen es decirnos, ustedes no son nada. Al no ser nada, ¿no? Éramos huancas, éramos chinos, éramos moches, éramos quechos, éramos aymaras, éramos huari, éramos muchas cosas y teníamos un sentido de pertenencia, porque el incanato cuando se expandía tenía otras formas de expansión que no era el avasallamiento necesariamente, sino era los métodos de reciprocidad se estaban empleando, ¿no? Entonces, estas cosas, como le digo, se van cambiando y se nos quita el sentido de identidad. Yo pregunto, en el Perú, ¿quién quiere ser indio? A ver, indio. Nadie quiere ser indio, es un término peyorativo, ¿no? Indígena, ese es un indígena, es como lo peor, lo menos importante, porque viene desde ese momento, no debe ser porque esto es ser inferior, ¿no? Y eso ha venido. Y ahora, bueno, se dicen mestizo, porque antes se decían blancos, yo no sé por qué serían blancos, pero se decían blancos. Ahora ya dicen, no, yo soy mestizo, ¿no? Pero es un renegado de orígenes, es no tener una identidad, se pierde la identidad, porque una de las formas del colonialismo mental es que nosotros perdamos la identidad. Y eso es importante para esta gente, que lo que quiere es eso, porque al no tener identidad, nuestra autoestima está en lo más bajo, porque no hay identidad, no creo en mí, no tengo confianza en mí, mi autoestima está bajo, bajo. Entonces, es fácil de ser dominado. Y la dominación ha venido de España, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Es decir, en todo. Yo siempre pongo un ejemplo, dos ejemplos. Uno, Machu Picchu, ¿no? Eh, Patrimonio de la humanidad, obra máxima, ¿no? Pero ¿quién nos dice quién construyó Machu Picchu?
Nadie, eso no interesa. Esos son la gente inferior que construyó Machu Picchu, Sacsayhuamán, es decir, lo que haya construido, dicen que no. Esa gente no se le menciona, esos no, esos están fuera. La obra sí, pero no la gente que nos construyó. O sea, no se trata de seguir abajo pisoteándonos. Y esa pisoteadera también se ha visto con Señor Castillo. La ultraderecha, ¿qué cosa es lo que criticaba de Castillo? Que tenía un sombrero no sé qué volumen, que no hablaba bien el castellano, que era un profesor de la provincia, un profesor rural, que no tenía buena educación, que no tenía buenos modales, que tenía una concepción de pensamiento diferente a ellos y por lo tanto era inferior, ¿no? Y ha habido una ultraderecha que sí ha criticado a Castillo mucho y le ha hecho muchas cosas por considerarlo inferior. El racismo sigue, ¿no? El racismo de hoy sigue. Por eso el holocausto andino viene desde ese momento desgraciado, ¿no? Que esta gente llegó por acá, ¿no? Y han ido tejiendo una red. Y en esa red nosotros estamos en el piso. Entonces, hay que salir de ese piso. Hay que tener identidad, ¿no? Y la iglesia colaboró muchísimo a tener esto, ¿no? A que esto sea así, a que nosotros estemos en el subsuelo, ¿no? Por eso que yo decía, yo no voy a hablar mucho, porque el libro se está refiriendo más, el holocausto andino, a Tucamago, ¿no? Pero yo creo que en este momento es más interesante hablar, traerlo acá. ¿Cómo estamos nosotros dominados en este momento? ¿Cómo nuestras estructuras mentales siguen para abajo? ¿Cómo aquí hemos tenido un ministro, a las señoras que llevaban la guagua en la espalda, les dijo animales, el ministro de Educación me parece que fue, ¿no? Es decir, la concepción, el desprecio que tienen a nuestras poblaciones aymaras, quechuas, ¿no? El desprecio a nuestro idioma, ¿no? Yo pregunto, cuando tienes que ser bilingüe en la universidad te piden que seas quechua para yo no lo sé, ¿ah? Pero yo pregunto, por eso hago una pregunta, tal vez Héctor la puede responder. Si se utiliza el quechua, el aymara, el shipibo conigo como segundo idioma para poder alcanzar el bachillerato o la licenciatura, no lo sé, ¿no? Pero normalmente no se enseña mucho quechua. Velasco sí hace una reivindicación de esto. Por eso es que Velasco tuvo 5 años y hasta hoy siguen hablando mal de Velasco, porque le rompió las estructuras también. Lamentablemente Velasco, bueno, fue saboteado, fue traicionado y se acaba esto, ¿no? Pero deja sentado varias cosas. Bueno, esto es lo que yo sí quería hablar, porque ya van a ser las 9, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Eso es todo lo que yo quería hacer un comentario, ¿no? Y agradezco a esto porque siempre enseña, ¿no? Esto le enseña mucho.